El Consejo de Ministros aprobó ayer un futurible. No sabemos si va a ser realidad o no, pero es que los españoles trabajemos en lugar de 40 horas a la semana, que hay muchas personas que no trabajan ya 40 horas a la semana, 37,5. Les digo que es un futurible, que no es algo real, porque tiene que pasar el trámite parlamentario pertinente. Y bueno, ya hay voces que han manifestado pues, que no va a ser fácil y que lo mismo quieren negociar y conseguir otros asuntos antes de que Yolanda Díaz pues, saque adelante, la ministra de Trabajo, de Sumar, saque adelante este proyecto que pongo sobre la mesa para ver qué os parece. ¿Factible? ¿No factible? ¿Va a afectar al pequeño y mediano empresario? ¿Va a favorecer la conciliación de la vida laboral y personal? Vamos a escuchar primero a la ministra de Trabajo y también otras valoraciones acerca de esta medida. Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y hacemos algo que es mucho más importante, ayudar a que la gente sea un poco más feliz. Y le hablamos al conjunto de los españoles y las españolas. A esos españoles y españolas, muchos que como nosotros y nosotras no ven apenas a sus hijos o hacen que sus padres y sus madres vayan a recoger a sus hijos al colegio sencillamente porque no les da la vida. La política sirve para esto. Estamos en contra de cualquier imposición de una reducción de jornada que no haya sido negociada previamente en el ámbito del diálogo social, que para eso está, digamos, la parte, en este caso, la parte empresarial y la parte sindical. Entendemos que una reducción de jornada impuesta así va a establecer una serie de costes que la empresa tiene que soportar y desde ese punto de vista estamos totalmente en contra porque entendemos que especialmente a pymes, pequeñas empresas, va a suponerles un sobrecoste que ahora mismo entendemos que después de unos años entre pandemia, subida de costes energéticos, subida de coste de materia prima, pues no puede soportar y no debe estar soportado en este caso por las empresas. Señores. Yo no sé en qué estará pensando la vicepresidenta cuando dice esto y las ventajas que vamos a tener, si está pensando en un mundo globalizado totalmente o está pensando en lo que estamos diciendo aquí. Al pequeño empresario, al autónomo, se lo zumba automáticamente, o sea, no automáticamente, pero le pega un palo tremendo. O sea, esto para una gran compañía que tiene unos procesos de trabajo, pues puede que le afecte, por supuesto que le afecta, porque al final el coste es trabajo, coste hora, pero al pequeño empresario y al autónomo lo machaca. Hay algo que también es cierto, que cada vez la tecnología nos ayuda en determinados sectores, hay otros que evidentemente no, en servicios, pero que podemos ser más productivos y hacer más trabajo en menos tiempo y armonizar así nuestra calidad de vida. Ahora, es lo que digo, en el ahora, mundo global sí. Yo creo que esto es tan viejo como los tiempos. Empezamos trabajando de sol a sol, fuimos bajando horas y venía el apocalipsis. Bajamos más horas y sigue viniendo el apocalipsis. Pero nunca vino, nunca llegó del todo. Ahora bajamos. No, yo creo que no es una discusión si más horas o menos horas, sino qué producimos. ¿Tenemos un sistema para que los empleados puedan producir más en menos horas o no? ¿Tenemos un sistema que nos permita una conciliación familiar trabajando menos horas o no? Sí estoy de acuerdo en que lo que dice la ministra, yo no estoy de acuerdo. No se puede hacer una negociación sin que estén todos los elementos que tiene en concreto la patronal. Pero tampoco nos olvidemos de una cosa. La patronal española se ha levantado ya, que yo recuerdo al menos 2 veces de la mesa. Y eso es lo que nunca debía hacer. De la mesa, como decía Churchill, no me levanto nunca hasta que no hagamos algo. Si no, aquí cenamos y aquí desayunamos y aquí nos quedamos. Y la patronal española, por desgracia, a veces, no le critico a la patronal, pero sí es cierto que a veces tiene un cierto de levantismo que levanta la boina, ¿no? Churchill era Churchill y era el presidente del gobierno y no se movía de la silla. Pero a la patronal le estaban intentando hacer tragarse absolutamente todo lo que le estaban diciendo y al final no, pero bueno, el que calla otorga. Yo no me quiero meter ni con la patronal ni con los otros. Lo que quiero decir es, tenemos una discusión no ideológica y discutimos en el sentido productivo. Vamos a producir más, y yo no oigo a nadie, ni a la patronal ni a la ministra, vamos a producir más, vamos a producir menos. Es cierto que estamos en un mundo, como decía Marta, con nuevas tecnologías, con nuevas formas, y a lo mejor
pongo el condicional otra vez, a lo mejor, con menos horas de trabajo, resulta que sacamos más producción. Eso es lo que hay que analizar. Y si saco más producción, ¿para qué voy a trabajar más horas? Porque al mundo no hemos venido a trabajar, al mundo hemos venido a vivir. Y el trabajo es una necesidad que tenemos para poder vivir. Pero primero vivimos y después ya hablaremos de trabajar. A lo mejor la vicepresidenta tiene en su cabeza ese mundo que dices tú y lo tiene clarísimo. Yo no Pero, lo sé. entonces lo que te digo, en los que vivimos y en los que tocamos, lo que tocamos todos los días, yo no lo veo que se pueda compaginar. O sea, ¿Suele ocurrir esto con Carlos, que hablan más ellos? No, Hoy sale en el periódico, en La Rioja, en el amplio espacio que se le dedica a este asunto, aparece una profesora de la Universidad, Concha Arruga, dando Concha algunos Arruga, que además es datos. colaboradora de esta tertulia y da datos, Jorge, es verdad. Y yo creo que uno que es relevante en esto que estamos diciendo es que, bueno, que prácticamente ella da la cifra, creo que del 80% de los trabajadores hoy en día ya están en situación del 37,5%. Claro, entonces, yo pertenezco al sector público y he de reconocer que la realidad empresarial pues la conozco solo indirectamente, ¿no? Y entiendo la preocupación que puede existir en una organización de tamaño reducido cuando los costes laborales apuntan a una subida, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, porque este agorerismo de los desastres que van a traer ciertas medidas económicas que mejoran la situación de los trabajadores, lo hemos oído varias veces con respecto a las subidas del salario mínimo interprofesional. Yo recuerdo a economistas de medios pues con un sesgo evidente dando números en centenares de las empresas que se iban a ver obligadas a cerrar por las subidas del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues yo, sin ser experto en el tema, creo que no es para tanto el cúmulo de consecuencias negativas que esto puede tener. Y luego, esto puede ser feo decirlo, pero muchas veces los marcos legislativos no se cumplen. claro. Entonces, aquellas situaciones de pequeñas empresas o de ámbitos laborales de tamaño reducido, especialmente en ciertos sectores, pues igual da que la ley ponga 37,5 que 40, porque la situación precaria va a seguir persistiendo, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Sí, es cierto también que sumar para justificar o cumplir su cuota tiene que correr, tiene que aprobar medidas en una legislatura y al final pues a los ciudadanos puede ser que la ministra de Trabajo cunda mucho, ¿no? Que tenga mucha presencia, Sí. que pues al final son débitos por diferentes lugares. Esto es uno de los puntos que, para hablar de este asunto, esto es primero uno de esos puntos. Es algo que necesita sumar y que negocia con su gobierno y se lo ha colado y al final esto está ahí metido. No es un tema realmente que busque el bienestar del trabajador. Es primero una cuestión política. Igual que ha sido una cuestión política y anecdótica lo de las balas de Israel. Lo mismo. Lo de la ministra con las balas de Israel. Lo mismo. Porque eso es una minucia comparado con lo que hay. Pero yo voy a ir un poco más allá. Yo es que no sé si es que lo veo desde otro punto de vista. Primero, hay una tendencia absoluta a nivel político de concentrar. Está por la multinacional. Está por las concentraciones. Lo vemos en el mundo bancario, lo vemos en el mundo de la energía. Está por concentrar. Esta norma, como muy bien ha dicho Víctor, machaca al pequeño empresario. Y lo machaca en sectores muy concretos, porque claro, cuando empezamos a imaginar, cada uno imaginamos lo nuestro. El que está en su oficina de 9 a 1, pero coge el teléfono de 11 a 12, a ese no le va a afectar ningún problema. Pero el mundo del comercio, que es vital, el mundo del comercio, el mundo de la hostelería, que es el que maquilla el tema del paro endémico que tenemos en este país, porque el empleo público y la estacionalidad es lo que lo maquilla. ¿Tú crees que lo va a machacar? No, lo va a machacar, no. Yo te digo una cosa. En la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa valoraba en 14.000 millones la pérdida por año por este asunto. Voy más allá. O sea, yo no estoy diciendo que no esté de acuerdo con el tema de la reducción, lo que estáis comentando. Estoy diciendo cuál es el objetivo. Y el objetivo es que las grandes compañías ni se van a enterar, porque tienen plantillas, pueden redistribuir y lo pueden poner. Pero el pequeño y mediano empresario son costes
costes que haría alusión a otra cosa. Porque yo sí conozco el tema, estoy ahí y os digo una cosa. El autónomo es un ser en este país absolutamente machacado, con impuestos, con ahora mismo el tema de la cuota de autónomo, que nos hicieron un invento y la han subido, la han multiplicado, ahora han mandado la carta a todo el mundo para que pague derramas de respecto del año anterior. Esto se traduce en costes, y los costes, hay mucha gente que justamente, más que una empresa, lo que tiene es un autoempleo. Entonces, esta norma, que se vende como mejora de la vida de los trabajadores, es un tema de que al tejido productivo realmente, que está formado por la pequeña y mediana empresa y el autónomo, es al que más le va a afectar. Yo propondría una cosa, le diría a la ministra, que aparte de la publicidad que hace con esto, le diría, vale, pues ahora coge a los autónomos y vamos a empezar a cambiar otras normas, para que pueda vivir, para que pueda pagar sus facturas, para que pueda contratar a más gente, porque esto tiene un efecto con los contratos posteriores. Y es que va a haber mucha gente que se lo piense. Porque el incremento de costes constante que se está dando en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, el que no lo vive no lo sabe, pero el que lo vive seguramente, si oye estas palabras, dirá, vamos a ver, más verdad que un santo. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, pero vamos a ver, pero teniendo una parte de razón que tienes en la mediana empresa, y aquí creo que todos sabemos lo que es la mediana empresa, y algunos seguimos, por desgracia, sabiendo no solamente sino la mediana, sino un poquito más alta, yo creo que eso es una cosa, y otra cosa es si las horas de trabajo tienen que ser más o menos. A esa pequeña empresa, tú dices un autónomo, ese autónomo, esa ley no le va ni le viene, porque va a trabajar las horas que él considere oportunas. Va a cubrir el tiempo que no tengan sus empleados. No. Es que también podríamos decir entonces, si bajamos las horas, en vez de un empleado tengamos dos, a lo mejor. Pero tal y como están las cosas, no vas a contratar más. Es que tú has dicho que este organismo ha hecho una valoración de 14.000 millones. Sí. Y yo pregunto, ¿de dónde sale esa tasación? Que me lo expliquen, porque claro, es decir, yo estoy viendo a veces a los directores de la mediana empresa en los medios de comunicación, no, es que, y dan unas cifras, pero luego yo no veo cotejadas esas cifras por ningún lado. Entonces yo no sé si son 14.000, si son 500 euros o si son 50.000, no lo sé, pero vuelvo a lo de antes. En la humanidad se han trabajado de sol a sol. En el campo, en eso que tú además defiendes mucho, que es el sector primario, se trabajaba de sol a sol. Hoy en día se trabajan muy poquitas horas en el campo y la producción es, ¿cuántas veces quieres que te diga que es más? 1.000, 1.000.000 de veces más. Lo es más, ¿no? O sea que no es cuestión de horas, es cuestión de cómo trabajamos. Y a lo mejor en esos comercios que tienen un empleado o dos, es que, claro, si yo tengo el comercio y los ciudadanos vamos a comprar a las 10 de la noche, ¿tengo que tener el comercio abierto? No, a lo mejor lo que hay que hacer es educar a la ciudadanía, que hay unas horas para comprar y que el comercio no tiene por qué estar abierto de sol a sol. El comercio a lo mejor, con que esté 5 horas abierto al día, es más que rentable. Ahora, claro, si volvemos a tiempos pasados, pues resulta que abro a las 8 de la mañana, me voy a comer 1 hora a la 1 y luego estoy hasta las 9 de la noche. Me parece que no. Yo creo que ese no es el debate. A ver, totalmente de acuerdo contigo en el tema del sol a sol y que las horas, pero hay dos claves. Para mí hay dos claves y no son dos palabras, que no son horas. Es los costes y la productividad. Pero esas son las dos palabras que hay que analizar. Pero los costes van en función de cómo tú tengas organizado tu sistema de la empresa. Bueno, pero yo creo que Ángela, a lo que se refiere, al margen del debate sobre las 37 horas y media, es a que los costes para el pequeño y mediano empresario se ha incrementado exponencialmente. Pero eso va a ser igual porque pero no tiene nada que 37 que porque trabajas va a ser igual, exactamente igual. Es el mismo. Que nos podemos poner en el pellejo del autónomo o del pequeño y mediano empresario, los ciudadanos a los que vivir, existir, nos cuesta bastante más. Pero hoy, vamos a ver, una cosa es que hace un año o un año y medio. Ayudemos a las pequeñas, a las pymes, que las ayudemos en el funcionamiento que tienen con Hacienda, que es a lo que vamos en el fondo, ahí es donde vamos, a todos los impuestos que tengan. Una cosa es ayudar en ese sentido y otra cosa es decir que porque trabajen menos horas los empleados se van a ir a la ruina. Yo creo que son dos temas absolutamente dispares. Son dispares el uno y el otro. Pero tienen un sentido. Vamos a ver, el que no pueda, el que no lo pueda hacer, va a cerrar. Claro. El que no pueda va a cerrar. El que no pueda hacer el que no los pueda aplicar, el que no pueda compensar esa diferencia, si tiene un coste,
Si tiene coste, si no tiene... pues No, pero tiene si problema. el coste es de tiene- Hacienda, no de escucha, hora de trabajo. Si tiene, pues el coste, al final, si tiene coste y no lo puede soportar, va a cerrar. Y el que lo pueda soportar lo va a incrementar absolutamente en el precio del producto. Y lo va a incrementar con el margen superior y además con el 21% de IVA. Que eso se lo va a tragar. Es que Pero de acuerdo, estas cosas... Pero es que, vayamos entonces, vayamos a si el IVA es correcto o incorrecto. No, Vayamos que no, a si que los no digo que sea costes que incorrecto. tiene esa pyme, más grande o más pequeña, los puede soportar o no. Si la Hacienda del Estado tiene que bajar todos esos costes para que puedan funcionar esas pequeñas empresas o no puedan funcionar. Pero vuelvo otra vez a insistir, ¿qué tiene que ver eso con trabajar 40 o 41 horas? No lo Joder, entiendo. hombre. Yo, que podéis tener razón, pero explicármelo Bueno, porque son no lo dos entiendo. asuntos que Bueno, se solapan, hombre, que mira, lo llegarán, hacemos que fácil. coincidirán. Lo hacemos, como es una cuestión de horas, te reduzco media hora, pero te reduzco la retribución también. ¿Pero por qué? Pues, ¿que por qué? Es que al final un negocio hay que trabajar las horas, cuantas menos horas trabajemos, mejor, seamos más productivos, mejor, pero al final hay una cuenta de resultados. Hay una cuenta de Pero la resultados. cuenta de resultados es la modernidad de la empresa, ¿eh? No, Sí. no nos engañemos, ¿eh? Hay una cuenta, hay unos ingresos y hay unos costes. Dice Víctor, ¿va a incrementar el producto? Si puede, Claro. si puede incrementarlo. Normalmente el que Vamos, pueda, yo- pero el que pueda lo va a incrementar, tengo va a incrementar yo tengo el coste de la vida. Mira, claro. ahí tenemos en primera página de La Rioja hoy una gran empresa riojana que se ha ido a un fondo de inversión. Bueno, voy a hacer amigos. Yo creo que una gran parte del empresariado español, una gran parte, no el empresariado español, hay mucho empresario español maravilloso, con las tecnologías y con una disposición, pero hay una gran parte de ese medio español que es que sigue pensando aquí hay un poco de que el paño bueno en el arca se vende, y esto no es así, esto ya no es así. El empresario hoy tiene que hacer sobre todo que su empresa sea rentable a través de la inversión, no de las horas de trabajo, en serio, de la inversión, que es lo que le va a dar rentabilidad, no porque trabaja un empleado. Que es que estamos hablando de 1 hora y de media hora, no estamos hablando de más, que no estamos hablando de 4 horas, 5 horas, hablamos de media hora, de 1 hora. Las inversiones se pueden hacer o con fondos propios o con créditos. Pero Y sí, mira a ver pero la sí diferencia, te doy cómo continuamente- consigues eso. Claro, Pero es que ahí que- te doy continuamente la razón, que el problema es que yo creo que estamos aquí confundiendo, o yo el primero que lo estoy confundiendo. Una cosa es trabajar media hora menos, si eso es interesante para la sociedad o no. Y otra cosa es si a esas pequeñas empresas, y a lo mejor no tan pequeñas, si hay que ayudarles para que inviertan en las nuevas formas de producción y esa ayuda tenga que ser prácticamente entregarles las cosas. Luego hay que dar una cuenta de resultados y en que las empleados, de acuerdo. Pero hay que ayudarles ferozmente a que puedan salir y competir con el resto del mundo. Pero eso es distinto a si trabajo media hora más y porque trabaje media hora más. Es que hablamos de media hora, es que no hablamos Vale, de pero, más. Si Pedro, va a ser rentable o no va a ser rentable. trabajamos media hora menos, perfecto, pero ahora compensa ese coste con otras cuestiones. Compénsalo. Pero desde- Ayuda al autónomo, ayuda a la pequeña empresa. Pero Es que lo digo se le otra vez. carga todo encima. Pero lo digo otra vez, es que lo he Bueno. dicho ya 4 o 5 veces en esta charla. Yo sí que sí, os lo repito, pero vamos, no, porque vamos a hablar luego supongo, del banco y demás. O sea, No, vamos a hablar No, de poco porque nos quedan 3 minutos. De la fusión. Ay, qué pena. La conferencia telefónica, que era Pues mira, pues, ahí estamos en no la tenéis el fusión. teléfono. Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la fusión. Es más, estoy de acuerdo con que haya grandes emporios económicos en el país. Y tú decías antes, bueno, pues yo sí, las multinacionales. En el mundo en que vivimos hoy, Sí. no te puedes quedar fuera de por dónde va el aire. ¿Y por dónde va el aire? Va por las multinacionales. Nos gusta o no nos gusta, esa es otra cosa, ¿eh? Puedo yo decir, defender cosas que no me gustan, pero estoy aquí hablando de lo que es. Si tenemos una gran banca, esa gran banca podrá competir y efectivamente podrá ayudar, desde mi punto de vista, pues erróneo, como tantas cosas que digo, puede ayudar mucho más a la pequeña empresa un gran banco que un banco chiquitito. Porque el banco chiquitito nunca va a tener capacidad. Y ese gran bloque que sería hoy en Sabadell y el BBVA, me parece que sería un gran negocio para este país. No se le va a permitir. Pues de las Y no se le va a unidades permitir hablamos por otro cosas día. ideológicas, ¿eh? Pues, de alguna manera, ¿sabes por qué ha planteado Pedro Sánchez llega ahí y plantea un referéndum para una operación de este tipo? Es que me parece ya, me parece una solemne
tontería. Pues es que me parece circo, pero es que Te es lo digo, increíble. me parece una solemne tontería. Un referéndum. Pues el referéndum lo ha planteado, porque es el conejo que se ha sacado de la chistera. Cuando ha venido Puigdemont a decirle que pare la operación. Ha venido Puigdemont, le ha dicho, para esa operación. Y ha dicho, él no la va a parar. Voy a hacer un referéndum. Ella Bueno, también, claro. Que es la Pero sociedad ¿a quién le catalana, interesa? Bueno, es que no quiero entrar aquí. ¿A quién le interesa la fusión y por qué? Yo estoy muy bien, o sea, de acuerdo contigo en que hay que tener empresas de solvencia, Claro. fuertes, poderosas. Pero ¿por qué se mueve todo eso? Si empiezas a buscar nombres de quiénes están, de quién se ponen, de quién toman las decisiones, entonces dices tú, "Joder, si es que son los mismos, Claro. si es que están los mismos en todos los sitios. Mira, todo el tinglado financiero en este país, CaixaBank, BBV y Santander, así se va a quedar. ¿Y quiénes son? Pues mira, a ver quiénes son, empiezas a sacar nombres. Ya no quiero entrar en otras empresas como Y si hay Indra, una- como si- Telefónica, si hay, como... si hay una gran crisis bancaria, supongamos que ojalá no la haya, Los ¿quién- rescataremos. ¿quién crees tú que puede aguantar más esa crisis bancaria? ¿Un emporio Sí, grande sí. o una banca pequeñita de pueblo? Pero- Otra cosa es por que eso ha a habido ese, la empo- concentración. a ese gigante hay que exigirle condiciones y hay que exigirle, yo estoy de acuerdo, usted, a ver, ¿qué oficinas puede cerrar y qué oficinas no puede cerrar? ¿Qué cajeros va a tener? ¿A qué distancia los cajeros? ¿Cómo va a dar el servicio a toda la gente que tiene dinero aquí puesta? Eso sí, hay que ir a eso, pero al sí o al no, no. Estamos en Después hay Europa. que distribuir Sí. todo eso. Bueno, En eso Europa, estamos en hay, Europa, pero en estamos en Europa los Europa. bancos son grandes, por Que no, favor. pues en eso, Estados Unidos, pues- pero es que hablamos de PG Morgan o qué. ¿Qué es? Pues la gran banca del mundo. Pues claro, pero que no te digo que estamos en Europa. Bueno. Para decirle a una gran banca, Son- tienes que mantener esta oficina, tienes que tener aquí. Eso es Pero ¿y bastante eso al final quién lo complicado. decide? Solamente como dato, la operación BBV Pues Sabadell, ahí tenemos que tener al política. al final se compra y se vende el mismo, porque el omnipresente fondo de inversión más grande del mundo, que es BlackRock, está presente en las dos. Vale. O sea, son ellos los que toman las decisiones. ¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada, Pedro. Pues entonces tengamos un gran banco. O sea, si no Pues no podemos- machaquemos al autónomo, vamos a sostener No. la política. Bueno, pues ya hemos cerrado el círculo. Está. Ya hemos arreglado el mundo aquí. Mata blanca. La verdad, Nada, en una horita. hemos Claro, hemos claro. empezado con un apagón y se nos ha abierto la luz. ¿Os acordáis Ya cuando nos era arregló noticia de la elección del futuro papa de la Iglesia Católica? Sí. ¿Os acordáis? Que era hace poco, ¿eh? Ayer estuve viendo un programa sobre Francisco y me pareció maravilloso. La persona. Y mira que Sí, me tuvo pareció la contestación palabra cuando, de un papa, ¿no? cuando se le eligió, O sea, ¿eh? un hombre de palabra. Un hombre de palabra. Un hombre de Así la palabra. vemos papa, ¿no? Sí. Una serie. No, eso es esa distinto. No, es un hombre de palabra. El Papa Bueno. Francisco. Pues Pero- apunten. Y es- Pues, No, pero de menos mal verdad no que, sacamos el tema. que cuando lo eligieron tuvo una contestación tremenda, ¿eh? Bueno, Acordaros, claro. o sea, Es Pues que- si ves este programa, Sí, da a cirios, a troyanos y a todo lo que sale que se menea. sí. un hombre A de todo, palabra, absolutamente como todo. los 4 hombres que nos acompañan aquí en este programa. Muchísimas gracias por A venir, ti, Marta. por acompañarnos, por acompañar a los riojanos, a los que nada, en un par de minutillos les vamos a dejar con una entrevista al jefe del SOR Rioja 112, para que nos entiendan, que es muy interesante, la verdad, 30 años el servicio. ¿Qué trabajo hacen? Gracias, señoras, señores, por acompañarnos.